necesita. Esa edificación la provee Cristo, nos dice aquí, pero a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Y entonces nos hace referencia al gran sacrificio de Cristo, la victoria que tuvo sobre la muerte, la victoria que tuvo sobre Satanás, asciende a los cielos, y entonces desde allí, como un rey victorioso, empieza a repartir dones. Y entonces él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. No vamos a entrar en detalle sobre cada una de estas funciones, puesto que ya lo hemos hecho en la clase, y yo creo que hay conocimiento en cuanto a esto. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, cuando terminemos podemos hablar en cuanto a esto. Pero todos estos dones, todas estas funciones que Pablo está mencionando aquí, no son todos con los cuales funciona la iglesia, pero Pablo está mencionando estos. ¿Cuál es el propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito, que seamos pues edificados. Después vamos a encontrar que nos hace un llamado a caminar en la pureza. Un llamado a caminar en la pureza. ¿Cómo? No como los otros gentiles que andan con el entendimiento entenebrecido. Y allí nos dice, verso 17 del capítulo 4, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿en dónde? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Yo hacía un ejercicio durante la clase con este versículo. Si nosotros leemos la conclusión de este verso, dice aquí que hay dureza en el corazón. Y la dureza en el corazón, entonces, fíjese, la dureza en el corazón lleva a la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia? Porque no quieren escuchar acerca de la vida de Dios. Y una vez con esa ignorancia de la vida de Dios, tienen el entendimiento entenebrecido. El punto de Pablo es: cuidado con la dureza del corazón. Ya no anden como los otros gentiles que tienen sus corazones duros, que tienen sus corazones insensibles, han perdido la sensibilidad, y porque pierden esa sensibilidad, de acuerdo al verso 19, entonces se entregan a cometer toda clase de pecados con avidez. Nos dice aquí específicamente, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y recalca, pero ustedes no han aprendido, mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién? A Cristo. Entonces, Pablo nos establece que nosotros debemos de cambiar, ya no andar como andábamos antes. Avanzando en este bosquejo por causa del tiempo, vamos a ver que también Pablo hace un llamado a caminar en amor, y ese caminar en amor también tiene que ver con nuestro comportamiento. Nos dice que debemos de caminar como hijos de luz también. Ahora que el hermano entonaba este himno, dije, bien, apropiado para nuestra clase. Andar como hijos de luz, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. También nos dice que debemos de andar como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La razón, bueno, porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pregunto, hermanos, ¿serán los días que vivimos hoy en día mejores que el tiempo en que vivió Pablo? Recapacitemos en eso. Si Pablo está exhortándonos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, allá por el año 63, 62, ¿qué será el día de hoy? Nosotros debemos de aprovechar también bien el tiempo y andar entonces como sabios. Y ahora aquí es donde nos vamos a concentrar. Hace un llamado a caminar en armonía. En Efesios capítulo 5, el verso 22 en adelante, hace un llamado a caminar en armonía. Le voy a pedir a mi hermano que por favor me pase ese folder blanco que está ahí, si es tan amable, hermano. Ese, por favor. Encontramos que Pablo, gracias hermano, muy amable. Encontramos que Pablo hace un llamado a caminar en armonía. Y el primer llamado a caminar en armonía, ¿a quién es que lo hace el apóstol Pablo? Y dice ahí, a esposos y esposas, a hombre y mujer. Y vamos a establecer aquí
algo importante. Vamos a ver qué dice el apóstol: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y bueno, establece por qué, hace una comparación con Cristo y la relación que Cristo tiene con la iglesia, pero también le habla a los esposos, y a los esposos, a los maridos les dice: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Después nos deja ver qué es ser esa cabeza, después nos deja ver qué es ser cabeza de esa mujer, y nos dice que hay que protegerla. Dice: maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que se ama a sí mismo, el que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Y luego dice el verso 26, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Termina diciendo estas cláusulas, y aquí quiero hacer un punto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Lo que Dios estableció como la base de una familia en el matrimonio es la relación entre un hombre y una mujer. El matrimonio debe de ser, desde los preceptos puestos por Dios en el principio, en la creación del hombre y la mujer, es un hombre y una mujer. Termina diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Con estos dos ingredientes, hermanos, en un matrimonio, amor y respeto, tenemos garantizado que se podrán conformar hogares donde puedan crecer hijos con una salud, pero una salud, hermanos, no solamente física. Podrán crearse hogares, y no me estoy refiriendo a casas de bloque, madera o ladrillo, lujosas o pobres, me estoy refiriendo a un hogar donde se imparten buenos principios morales. Cuando un hombre y una mujer siguen los roles que Dios ha impuesto en su palabra, cuando un hombre y una mujer se aman y se respetan, entonces en ese hogar se crea la atmósfera adecuada para que los hijos puedan desarrollarse en el área física, para que los hijos puedan desarrollarse en el área mental y emocional, y sobre todo en el área espiritual, que es la más importante. Ya hemos visto aquí al estudiar esta carta a los Efesios que es necesario que nosotros vivamos en armonía. La familia necesita armonía. Pablo lo toca desde aquel tiempo, desde aquellos años. Ahora, dice el versículo 1 al 4, vamos a concentrarnos en cuanto a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí encontramos entonces un claro mandamiento para los hijos. No necesitamos interpretación para esto. Un claro mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Obedecer. Los hijos deben de obedecer. Y cuando estudiamos a fondo el pasaje, cuando vemos estas palabras y las escudriñamos, y usted se da cuenta el significado de esta palabra obedecer en el idioma original, se va a dar cuenta que esta palabra tiene unas connotaciones bien drásticas, bien importantes. Obedecer significa escuchar como un subordinado a un superior. Y usted dirá, ¿cómo que la Biblia dice eso? Si lo investigamos, es lo que dice. Los padres entonces deben de tener esa clase de obediencia, deben de recibir esa clase de obediencia desde sus hijos. Cuando los padres les hablan, deben de escuchar como se está escuchando a un superior. Por lo tanto, es escuchar en silencio y con atención. ¿Tenemos eso hoy en día? Los hijos, cuando los padres hablan, escuchan en silencio y escuchan con atención. Escuchar con la intención de seguir las instrucciones y direcciones que se están dando.
Esto es lo que significa esta palabra. Escuchar con la intención de seguir las direcciones, las instrucciones, pero con una actitud de una completa sumisión a sus padres. ¿Quién es el que ha determinado esto? Dios. Dios ha dicho que los hijos deben de obedecer a sus padres. Ya está poniendo en nuestra mente las señales de alerta. Pero ¿qué de los padres que son malos? No deben de obedecer a los padres que son malos. Completamente de acuerdo. La Biblia dice en el Señor. Esta obediencia, hermanos, esta obediencia de los hijos no vienen ya con el chip integrado de la obediencia. Esta obediencia tienen que aprenderla. ¿Y dónde la aprenden? En el seno de la familia. Allí es donde se sientan las bases para la obediencia. Lo que el hijo aprenda en su casa es cómo se va a comportar durante todo el resto de su vida en la sociedad. ¿Y qué decir de la sociedad, hermanos? Sabemos que la sociedad funciona sobre un sistema de autoridades. ¿Quién estableció esas autoridades? Cuando leemos la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando se desobedece este rol, cuando se desobedece esto que Dios ha establecido, cuando se desobedecen esos principios de autoridad, la sociedad sufre terribles consecuencias. Y no tenemos más que ver las noticias para corroborar esto. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con aquel niño que está aprendiendo o no aprendiendo obediencia en su hogar? Ese niño va a crecer y se va a integrar a la sociedad, va a entrar a una escuela, y entonces si no ha aprendido a obedecer a sus padres, ¿cómo va a obedecer a sus maestros? Y empiezan las llamadas, y empiezan los reportes, y empiezan todo tipo de quejas de parte de los maestros. Cuando crece, desobedece las autoridades. Después hay más conflictos. Entonces, al obedecer los niños a sus padres de la manera que Dios lo tiene establecido en su palabra, los hijos están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y están caminando en armonía a lo que Dios ha dispuesto en cuanto a la estructura de la familia. Y es bueno. Además, aparte de obedecer, vimos que el versículo que estamos estudiando nos dice que los hijos deben de honrar a sus padres. Este mandamiento nos habla de la actitud que deben de tener los hijos hacia los padres, porque honrar a los padres es tener una actitud de respeto hacia ellos. Honrar a los padres es estimar el gran valor que ellos tienen, porque honrar a los padres es reconocer la gran importancia que ellos tienen. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón los hijos van a honrar a los padres? ¿Por qué razón los hijos estarán dispuestos a hacer esto? En primer lugar, porque Dios lo manda, ya lo hemos visto. La Biblia nos da varias razones. Dice, la primera de ellas se encuentra en Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrar y obedecer a los padres, nos dice, es justo. Quiere decir, ¿qué podemos decir de la palabra justo? En el contexto que estamos estudiando, significa que es bueno, significa que es apropiado, significa que es correcto. Pero también esta palabra significa equidad. Es decir, obedecer a los padres porque los padres se lo merecen. ¿Y por qué se lo merece? Y estamos hablando de buenos padres, por el esfuerzo y el esmero con que han criado a sus hijos desde el momento de su nacimiento, por el amor que les han dado, proveyendo todo aquello que necesitan de acuerdo a sus posibilidades y más allá de sus posibilidades. ¿Cuántos padres se sacrifican debajo del sol? Adelante, hermano. Qué bueno que digas, hermano, porque ahora hay muchos hijos que mandan a los padres lo que ellos dicen. Nosotros encontramos con una señora, estábamos estudiando con ella, y le gustaba, y dijo, pero mi hija no quiere hizo, yo no voy a ir porque, dije, pues ¿quién manda aquí en esta casa? Usted o su hija, ¿verdad? Cierto. Era la hija.
Ujú. Y ya lo saben. Y no es lo que Dios quiere, Porque ¿verdad? el padre no toma el lugar que debe ser. Entonces los hijos no van a respetarlo y no van a obedecer. Gracias. Y a faltarle de respeto a